Gloria a Dios. ¿Estáis allí? Apocalipsis 3, versículo 14. Aunque esta escritura la venimos machacando últimamente, la vamos a leer otra vez para la gloria de Dios. Apocalipsis 3:14 dice la palabra así: a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, oye eso, compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, perdón, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendita es su palabra. Esta palabra o este sentir viene rebotando en mi corazón hace tiempo. Lo que pasa es que no quiero yo mirarlo de otra forma que no sea la correcta. Pero ha venido el Señor tratando conmigo acerca de todo esto. Y esta palabra o este consejo que Dios le da a la iglesia de Apocalipsis es un tratamiento médico, porque los médicos en el tema espiritual son los maestros de la palabra y Jesucristo es el maestro sobre todos los maestros. Los discípulos decían maestro. Y él decía: ustedes me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Y después les digo: pues si yo siendo un maestro y señor os he lavado los pies a ustedes, haceros también ustedes los unos con los otros. El maestro y el señor. Entonces, como maestro le da una censura a esta iglesia y le da el tratamiento. Ahora, ¿por qué yo digo que esta es la última iglesia? Porque bueno, dentro de lo que es el periodo de la estadía o de la estancia de la iglesia aquí, está también dividido en la línea del crono en las 7 iglesias del Asia. La iglesia naciente, la iglesia de Éfeso, luego le siguió la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, y se ha venido, digamos, traduciendo el comportamiento de la iglesia o de las 7 iglesias, ¿vale? A lo largo y ancho de estos 2000 años que han pasado. ¿Por qué la Odisea es la última iglesia? Porque es la iglesia que se vuelve tibia, porque la maldad se ha multiplicado y el amor de muchos se ha enfriado. ¿Por qué es la última iglesia? Porque es la que es prototipo de la iglesia que va a ser arrebatada, símbolo de Enoc. Dice la Biblia que es séptimo desde Adán, lo estuvimos hablando el otro día. En la línea de generaciones, la Biblia dice que Enoc es séptimo desde Adán, pero nosotros medimos las iglesias desde que nació el postrer Adán, o desde que resucitó, mejor dicho, que es Cristo Jesús. La iglesia séptima es la Odisea. Y ahora resulta que la Odisea Dios se la encuentra como tibia. Tú dirás: bueno, hermano, esa es tu interpretación, tu conjetura. Vale, si nos vamos a Mateo 25, vemos que ahí habla del arrebatamiento de la iglesia, porque había 10 vírgenes y 5 eran prudentes y las otras, ¿cómo? Eran imprudentes. Pero ¿qué pasa? Dice que todas cabecearon. La iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia que sale de haber estado dormida. ¿Estoy correcto? Eso dice la escritura. ¿Y por qué se duerme? Porque se pone tibia en el espíritu. Y entonces sí que tenemos que simbolizarla y compararla ¿con qué? Con la iglesia de la Odisea. Por eso yo quiero compartir hoy, hasta donde Dios me ayude. ¿Me puede traer una pincita de ahí del bolsillo este pequeño?
acerca del tratamiento que Dios le da a esta iglesia, porque muchas veces nos cuesta entender cómo aplicar la palabra a nuestros corazones. ¿Y qué es símbolo de tibieza? Símbolo de tibieza es no tener la capacidad de discernir ni la sensibilidad de lo que se mueve en el mundo espiritual. Me desmiembran de esas dos actitudes o capacidades que tengo que tener bien finas, y yo llego a un estado donde siendo pobre creo que soy rico, estando desnudo me creo que estoy vestido, y estando ciego aparento que veo. O sea, es un estado tan funesto y tan terrible que eso es lo que la Biblia llama tibieza. Y así está la iglesia de Mateo 25 cuando todas cabecean. ¿Qué pasa? Hay unas que se han tomado el tratamiento porque han entendido esta censura del Señor y este tratamiento médico, y otras que no. Pero así está, tibia. Entonces tenemos que ser celosos, número uno, y arrepentirnos. Por ahí empieza el tratamiento. Tenemos que tener celo por Dios y por las cosas de Dios, y entender que nuestro estado ha ido menguando. Yo no estoy diciendo que específicamente tú estés pasando por eso ahora. Estoy hablando a nivel general, en un término general, porque la Biblia habla ahí del estado de la iglesia. ¿Y qué dice? Sé celoso y arrepiéntete, porque yo, dice el Señor, reprendo y castigo ¿a quién? A todos los que amo. Si no, seremos bastardos. Dice la Biblia que si no queremos recibir la disciplina del Señor, es que somos bastardos. Y Dios no quiere que seamos hijos bastardos, quiere que seamos hijos legítimos, donde como padre nos mete disciplina. Muchos piensan que el término disciplina tiene que ver con castigo de papá, que puede ser también, pero también disciplina es otra cosa. ¿Qué es lo que es? Es una terapia de vida, es una agenda en tu vida, donde tu vida va a empezar a caminar con la prioridad de Dios, en una agenda de consagración a Dios. Y en esa disciplina tú empiezas a recuperar lo que Él te dio al principio. Entonces yo quiero centrarme hoy en el término comprando oro refinado en fuego. ¿Por qué? Porque el Señor le dice a la iglesia: compra oro refinado en fuego para que seas rico. Ahora, ¿qué es comprar oro refinado en fuego? De eso es lo que yo quiero hablar. Número uno, dice compra. Nosotros sabemos lo que es comprar, ¿sí? Usted sabe que en el último tiempo uno de los ejercicios que más el ser humano va a estar haciendo, que de hecho lo hace, es la compra y la venta. ¿Sabéis por qué? Porque la tecnología ha provocado que sin tú moverte de tu casa, dándole a los botoncitos del móvil, tú puedas comprar y puedas vender. Y estamos viviendo un tiempo en la tierra donde el mayor movimiento de divisas a tiempo real es el más grande que ha habido nunca. Por eso dijo Cristo que su venida ese día, dice, como en los días de Lot, dice que compraban y vendían. Compraban y vendían, edificaban, plantaban. Una vida muy ajena a la verdad de Dios. Cuando yo estoy ciego y cuando yo no tengo apreciación del mundo espiritual, estoy desconectado de la profecía. Y puede venir el juicio, está aquí a la esquina, y yo en mi mundo, embriagado por el movimiento que se está generando el príncipe de la potestad del aire. Dice Romanos 12:1, no os conforméis a este mundo. ¿A qué mundo? A la corriente de este mundo que la gobierna el príncipe de la potestad del aire. Sino transformado por medio del Espíritu ¿de qué? De vuestro entendimiento. La transformación tiene que venir aquí cuando venimos aquí. Y dice, entonces pon tu cuerpo en sacrificio vivo. Y ahí tú vas a recibir la revelación de cómo tienes que andar. ¿Por qué? Porque Dios dice, cuando tú hagas eso, yo te voy a revelar cuál es la perfecta, agradable y buena voluntad de Dios para tu vida. Pero claro, tenemos entonces que entender que hay que comprar, pero hay que comprar algo que tiene que ver con términos espirituales. Estamos hablando ahora
palabras que entendemos, pero en ámbitos que no entendemos, incluso que no vemos. Compra de mí, dice el Señor, oro refinado en fuego. La compra es un proceso, oye esto. Comprar es un proceso en el negociado con lo de Dios, dice. No te está diciendo ahora que compra y vende conforme a las cosas materiales o seculares, no. Un proceso de un negociado con lo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado a ti minas y te ha dado talentos. Y tú tienes que aprender a negociar con eso, y eso es una compra. Dice, es un proceso de lo negociado con lo de Dios, con las minas y los talentos, donde nuestra fe es refinada a través de la prueba hasta que es igual a la fe de Cristo, que es perfecta. Por eso dice el Señor, ¿compra de quién? Compra de mí, dice. ¿Tienes que comprarle a Él? Sí. ¿Y cómo lo voy a hacer? Dice el Señor, yo te he dado 10 minas y te he dado 10 talentos. ¿Conocéis esa parábola? ¿Sí, vamos con el Kirri? La misma en Mateo y la misma en Lucas. Si vamos a Mateo y a Lucas, que no vamos a ir porque quiero hablar otras cosas, pero Lucas 19 del 11 al 22 y Mateo 25 del 15 al 28 habla de aquel rey, oye esto, que dejó a su siervo y a uno le dio 5 minas, a otro 2 y a otro ¿cuántas? 1. ¿Y qué le dijo? Negocien. Trafica, dicen por ahí. Es también un término bueno, lo que pasa es que se ha aplicado a unas cosas malas, pero traficar es negociar. Y dice que cuando volvió, le había dado 10 minas o 10 talentos. El que le dio 5, ¿qué había hecho? Ganó otras 5. ¿Y qué le dice? Bien, buen siervo, fiel. En lo poco ha sido fiel. Y dice en Lucas, te pondré sobre 10 ciudades a reinar. ¿Yo sobre 10 ciudades? Sí. ¿Cómo lo voy a hacer? Porque Cristo viene por segunda vez a la tierra, no a llevarse a su iglesia, sino a traer juicio y a establecer su reino. Y aquellos que han ejercido el talento y la mina han adquirido sabiduría e inteligencia espiritual para no solamente ser sacerdote, sino ser gobernante juntamente con Cristo, porque la iglesia es un cuerpo místico de creyentes, pecadores arrepentidos, lavados con la sangre del Cordero, que han sido hechos reyes y sacerdotes para Dios el Padre y para Cristo su Hijo. Amén. Y vendrán a la tierra a reinar y a gobernar por 1000 años. O sea que Dios te salva y te anticipa la muerte y resurrección en vida para que tú vayas negociando, y desde que te salva hasta que te lleve el arrebatamiento es un tiempo que Él te da, cronos, tiempo para que tú te vayas preparando en el ejercicio de lo que es el sacerdocio y lo que es el gobierno, porque ¿para qué te ha salvado? Para que seas sacerdote y rey juntamente con Cristo. Ese es el oficio de la esposa del Cordero. Muchos dicen, no, yo entré por la puerta y soy salvo. Dice que el que entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Pero la puerta es la cruz y eso es el principio. Esa es la entrada. Tú ahora tienes que seguir caminando ¿hacia dónde? Hacia el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y tienes que perseguir aquello para lo que Dios también te persiguió a ti. Porque Dios te alcanzó, ¿para qué? Para que tú alcances su plenitud, su herencia, lo que Él tiene para ti. Eso no es conforme a la carne ni conforme a lo que tus padres te dejaron. Esa es la herencia humana. Dios te ha salvado con una justicia superior para que camines en una justicia superior, en una inteligencia superior, en una capacidad superior, para que glorifiques a Dios, que es superior a todo lo que tú has conocido. La iglesia de Jesucristo es la potencia número 1 en la tierra, porque es un cuerpo superior a todas las organizaciones y todos los órganos que hay aquí abajo. Llámese como se llame. La iglesia de Cristo. Los demonios lo saben y le tiemblan. Por eso dijo Cristo, yo edificaré mi iglesia, que es lo que está haciendo ahora por su espíritu. Y dijo, y ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra ella. Y las puertas del Hades, hermano, cuando se abran, de ahí abajo van a salir millones y millones de demonios.
que van a ocupar la tierra cuando la iglesia se vaya. Pero no la pueden ocupar antes porque la iglesia prevalece sobre las puertas del Hades. En sabiduría, en ciencia, en capacidad y en todo lo que tú me quieras hablar. Entonces todo este negocio lo tenemos que empezar a trabajar con el Señor, lo deberíamos de haber traído caminando, porque tiene que ver con que yo tengo que ejercer y tengo que administrar lo de Dios en mi vida, lo de Dios en mi familia, lo de Dios con mis hermanos, lo de Dios en todas partes. Eso es para lo que Dios te ha salvado. Muchos no quieren crecer en ese movimiento y se quieren quedar como hijos de Dios. Está bien. Pero Dios a la iglesia que pretende de arrebatar es una iglesia que cuando tú la comparas según la Escritura, porque es verdad que Dios es nuestro Padre. ¿Está correcto eso, verdad? Entonces hemos conocido una relación de padre a hijo. ¿Sí o no? Y nosotros somos hermanos en Cristo. Buenos días. Buenos días, Dios lo bendiga. Igualmente, hermano. Amén. Una relación de padres a hijos. Pero después hay otra relación que Dios ha establecido en su palabra, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? Dios ha establecido una relación en su palabra con Él, donde Cristo es nuestro esposo y nosotros somos ¿quién? La esposa. Ahí ya es diferente, porque el padre va a amar siempre al hijo y le va a tolerar todo y lo va a tratar de padre a hijo. Pero cuando entramos en el compromiso del matrimonio, eso ya no trabaja igual. Hermano, hasta luego. Amén. Y la iglesia del arrebatamiento es llamada a entrar en las bodas del Cordero. La iglesia del arrebatamiento sale de la tierra para presentarse delante de Dios sin mancha y sin arruga, y el Espíritu Santo se la presentará al Hijo y el Hijo se la presentará ¿a quién? Al Padre. Y a Él le ha placido que dentro de esa esposa estés tú representado. Amén. Abraham, cuando llegó el tiempo que Isaac necesitaba una mujer, no se rebujó con los cananeos que él tenía viviendo y mandó a Eliezer, tipo del Espíritu Santo, para buscar esposa para Isaac, símbolo de Cristo. ¿Y a dónde lo mandó? A su gente, lo mandó fuera de donde él estaba y se buscó una mujer gentil, simbolizado con Rebeca. Y cuando la tuvo, le dijo él al Espíritu, si esta es la mujer que tú de eso, que esto, que esto, que esto. Y vino Rebeca, esa es. Se la llevó y se la presentó a Isaac. Eso va a pasar simbólicamente en el reino de los cielos cuando el Hijo de Dios aparezca con su esposa, vestida sin mancha y sin arruga, como una virgen pura para su Señor. Esa es la iglesia que va a ser arrebatada. Y es una iglesia que coge compromiso y madurez en el servicio de Dios como en el que está en un matrimonio. Entonces el que ganó cinco talentos, ¿sabéis qué es lo que hizo? Dios le dice, pues te voy a poner por el doble. Ganaste, ¿no? 5 sobre 10 ciudades. Y con los talentos igual. Pero hubo uno que es lo que hizo uno. Con el talento que tenía. Lo escondió en tierra. La tierra es tipo de nuestra humanidad. Somos polvo. Y no podemos negociar las cosas con nuestra sabiduría, con nuestra ciencia, con nuestra prudencia. Esto había que ponerlo en manos del Espíritu. Por eso él dice, compra de mí oro refinado en fuego. Yo voy a trabajar tu fe. Señor, es que yo sé que tú eres un hombre celoso y que esto y que lo otro y que eres severo y tú donde no sembraste, y escondió el talento en tierra. Ese negocio a Dios no le agrada, por eso dice, compra de mí. Ese negocio lleva a la iglesia a caer en ceguera, en pobreza y en desnudez. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 6 al 7. Primera de Pedro 1, versículos 6 y 7. ¿Estáis allí? Sí. Leo. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, oye eso,
Hay algo que es más precioso que el oro. ¿Qué es lo que es? Es nuestra fe refinada. Entonces a esa fe refinada el Señor la llama oro refinado en fuego. No es el oro material, es nuestra fe filtrada por el sacrificio de la cruz en la sabiduría y la ciencia del Espíritu. Eso para Dios es más precioso que lo que nosotros llamamos hoy día aquí oro. Por eso dice, para que sometida a prueba, tu fe tiene que ser sometida a prueba. Y la mía también. Porque así es como administramos y gestionamos el talento y el don. Dice, para que cuando tu fe sea sometida a prueba, que es mucho más preciosa que el oro, dice, el cual, aunque es perecedero, se prueba con fuego, dice, tu fe sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. A quien sin haberle visto y en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Os voy a leer algo. El oro refinado, estoy hablando ahora en términos literales, ¿vale? El oro refinado es maleable y está libre de corrosión de otras sustancias. Cuando el oro es puro, ¿de cuántos quilates? Pero normalmente ese tipo de oro no se lleva mucho, ¿sabes por qué? Porque es blando. Es maleable y es moldeable, pero no tiene impureza ninguna. Es 100% oro. Dice el Salmo 25, ¿quién entrará en el lugar santísimo? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. El corazón de Cristo para el Padre es como el oro refinado, o sea, 24 quilates, es puro. Por eso que el corazón de Jesús es blando. No tiene aleaciones. Y por eso es que es totalmente sensible a tu sufrimiento y a tu condición. Cuando tú te diriges a alguna persona que no sea Jesucristo, posiblemente te estás dirigiendo a un corazón que tenga aleaciones, esté duro, tenga cosas ahí metidas, porque no es puro. Pero cuando tú vas a Cristo y le expresas tu corazón y se lo abres y derramas allí tu alma, el Señor no puede resistir, porque es de corazón puro. Por eso dice la Biblia que vayamos con confianza ante su trono, que es el trono de la gracia. ¿Por qué? Dice, porque vamos allá, gracia y misericordia para el oportuno socorro. El único camino se llama Jesucristo. Y cuando tú te quieres dirigir a un corazón puro, tienes que ir a Cristo. Porque su corazón es como el oro. ¿Por qué te crees que él dice, compra de mí? Porque él sabe que el único que tiene el corazón puro es él. Y si tú quieres comprar oro refinado, como dice el tratamiento de la iglesia de la Odisea, tienes que ir donde él va a filtrar tu fe a través de las pruebas y te va a dar un corazón puro como el de él. Porque la iglesia que es arrebatada es una iglesia que tiene el corazón puro. Es una iglesia que no tiene ni mancha ni tiene arruga. Cuando el oro tiene otras aleaciones, ¿sabéis qué es lo que produce? Que se corrompa. Porque al oro, cuando está mezclado con otros metales, mira lo que le meten al oro. A lo mejor nosotros no lo sabemos, pero lo tiene metido. Si no es de 24, es de 18. Tiene metido cobre, hierro, níquel y más cosas. Y tú lo pagas como oro, pero no es de 24. Se vuelve duro, se vuelve menos maleable y se vuelve más corrosivo. ¿Cómo está tu corazón en esta hora? Cuando el corazón se endurece, cuando el corazón es menos maleable, o sea, menos moldeable, es porque hay principios de corrupción. En más o menor escala. Esta mezcla se llama aleación. Por eso es que esa mezcla tiene símil con la tibieza.
La tibieza llega al corazón del creyente cuando las aleaciones nos han tomado prioridad en nuestras vidas. Nos hacen perder la sensibilidad de la pureza del principio y el discernimiento de lo que se está moviendo a mi alrededor. Cuanto mayor es el porcentaje de metales extraños, más duro es el oro. Por el contrario, cuanto menor es el porcentaje de aleación, más suave y más maleable es el oro. Inmediatamente vemos el paralelo con un corazón puro, como es el oro puro, suave, maleable. Hebreo 3:13 dice que los corazones son endurecidos por el engaño del pecado. El pueblo de Israel salió de Egipto y Dios les dio una dieta, les dio una travesía, les dio, digamos, un escenario. No quisieron conformarse a lo que Dios les dio. ¿Y por qué empezaron a quejarse y a mostrar lo que había en sus corazones? Porque había impureza. Mas, sin embargo, su corazón los engañó. Cuando el engaño del corazón toma dominio y cuando el engaño del pecado toma dominio, ¿sabéis qué es lo que ocurre? Se mete la incredulidad. Ahí está la corrupción. Empieza a entrar la materia de aleación y empieza a alear tu lo hace mezclado. Y nosotros, sin darnos cuenta, nos aliamos con ese engaño. Y esa alianza que provocamos en las tinieblas o en la oscuridad o en la intimidad del más allá de nuestro corazón, porque engañó sobre el corazón del hombre, es lo que al final empieza a gobernar nuestro corazón. Tenemos que salir de las cuevas y mostrarnos a la intemperie delante de Dios, porque aunque nosotros no nos veamos, Él le dice a la iglesia de la Odisea: tú te crees que tú eres rica, pero tú eres pobre. Porque hay cosas que hay en tu corazón que tú no las ves, pero delante de mí están todo el tiempo. Y los hebreos le pasó eso. Y dice la Biblia que no entraron. ¿Por qué? Dice, por su incredulidad. Cuando la incredulidad toma dominio del corazón, ¿sabe qué es lo que hace? Lo endurece. Y no permite que se manifieste el discernimiento ni la sensibilidad a la voz de Dios. Tapa nuestro oído y nuestra mente y nuestra visión. Y perdemos esa agudeza y esa finura a la voz de Dios y a las insinuaciones del Espíritu y al trato de Dios con nosotros. Los corazones son endurecidos por el engaño del pecado. Son como sustancias agregadas que endurecen nuestros corazones de la misma manera que una aleación endurece el oro. Ello reduce y quita por completo la imagen de Dios en nosotros, produciendo una pérdida de sensibilidad. Nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios se ve obstruida y nuestra agudeza en la visión espiritual disminuye. ¿Será ese el estado de la iglesia de la Odisea? Cuando le dice, tú eres pobre, estás desnuda y estás ciega. Dice, es un escenario perfecto para el engaño. Imagínate, se lo ponemos en bandeja al otro y el corazón, que también le va la marcha. Le dice Jeremías al pueblo de Israel, engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Dice, yo Jehová, escudriño la mente y el corazón. El primer paso para refinar el oro es molerlo hasta hacerlo polvo y mezclarlo con una sustancia llamada fundente. Vamos un momentito a Primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Estáis allí? Amén. El oro, el primer paso para refinar el oro es molerlo hasta hacerlo polvo y mezclarlo con una sustancia llamada fundente. ¿Sabéis qué nombre tiene el oro cuando está puro? Se le llama mina. Por eso Jesús, cuando quería hablar de aquel hombre que se fue, ese rey que iba y volvería, le da a sus siervos minas, que significa que oro en bruto. Y así en nuestra fe,
humanamente hablando, cuando venimos al Señor, Él nos guía en su misericordia para la salvación, porque dice la Biblia que por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, pero esto no es vuestro, es un don de Dios. Lo dice, ¿verdad? Dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Entendéis? Pues ahora mira lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo, en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, como todas las cosas, oye eso, que vamos a mezclarle ahora al oro el fundente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino amor, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Ese es el propósito que Dios tiene y quiere con cada uno de nosotros. Hacernos partícipes de su naturaleza divina. Por esa gran promesa que nos ha dado. Y dice Pedro ahí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, oye eso, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid, dice, a vuestra fe, ¿qué dice? Ya tienes ahí el material que quiere que Dios le añada a la mina que te han dado en bruto. Porque el oro para refinarlo hay que molerlo y hay que añadirle algo. A la fe se le añade ¿qué? Virtud. Movimiento. Verbo. ¿Y a la virtud qué? Conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Perdón. Y al afecto fraternal, amor. Y tú dirás, ¿y eso qué es lo que es, hermano? Eso es lo que la Biblia llama los ingredientes para que tu mina que te la han dado en bruto empiece a ser refinada. Dice Proverbios 17:3, la hornaza es para el oro, un horno preparado para fundir el oro y que salga la impureza. Y el crisol es para la plata. Dice, pero el corazón del hombre lo pruebo yo, dice el Señor. Tú tienes que poner toda diligencia con lo que se te ha dado para que a esa fe gloriosa inicial, ¿vale? Dios ponga ¿qué? Virtud. Santiago dice, la fe sin obra está muerta. ¿Pero qué? ¿Obras para la salvación? No, obra porque soy salvo. Si está Jesucristo ahí dentro y vive en ti, se manifestará en ti. Y tú empiezas a trabajar ese talento en oración y Dios empieza a mover el horno. ¿Y qué pasa? Cuando menos te esperas, ¡plá! La prueba. Y tú dices, ¿pero esto qué es lo que es? Es que hay que fundir la virtud en la fe que se te ha dado. Los materiales sin calor no tienen capacidad de mezclarse, hay que fundir la virtud. Y ahora tú te sientes como que esa fe, tú sientes ese envío. ¿Por qué? Porque Dios la ha metido verbo. Ahora el Espíritu la impulsa en ti. Tiene virtud esa fe, es virtuosa. Y tú dices, gloria a Dios. Y todavía no has acabado de decir gloria a Dios cuando otra vez, ¿qué pasa? La prueba. Y te dice, ¿pero qué pasa? Dice, no, es que ahora viene el conocimiento. Te tengo que meter conocimiento a una fe que ya tiene virtud. Señor, pero es que este fuego de la prueba, es que ahí se está haciendo preciosa tu fe. Más preciosa que el oro. Que aunque es perecedero, se prueba con fuego. Y tú dices, yo no aguanto más. Y él dice, compra de mí oro refinado. Déjate de andar con el oro en bruto. Que el oro en bruto, el que lo quiere, al final es para refinarlo. Al final lo que coge valor son las sortijas, las alianzas, los zarcillos, las joyas. Pero en bruto no. Entonces yo te alcancé a ti en bruto, dice el Señor. ¿Para qué? Para hacer de ti algo excelente. Compra de mí oro refinado. Mira cómo lo sigue diciendo Pedro, versículo 8. Si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué cosas?
Fe inicial, sí, pero ahora vámonos para el horno. Porque si no, no se mezcla virtud, conocimiento, amor propio. Dilo. ¿Qué más? ¿Qué más? Oh, ¿os acordáis de la paciencia? Te coge Santiago y te dice, tenga la paciencia sobre completa. ¿Qué significa? Cuando te metan en el horno para añadirte la virtud de la paciencia, no te vayas a salir. Porque tiene que tener, ¿qué? La obra completa. ¿Por qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y ya tu fe va cogiendo la imagen del postrer Adán. Tu fe va cogiendo la imagen del Cristo resucitado. Porque os es necesaria la paciencia, dice Santiago y Hebreo, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Obtengas la promesa. Vas a ser igualito a Jesucristo. La imagen del Hijo de Dios. Dice 1 Corintios 15:45. Si hemos traído la imagen del terrenal, también traeremos la imagen del celestial. La gente se va a arrimar a ti por causa del Santo de Israel que te ha honrado. Y cuando tú les hables, tú les prediques, tú les enseñes, oye esto, va a ser exactamente igualito como si hablaran con el mismo Cristo. Porque Jesús dijo, Padre, que como tú y yo somos uno, así ellos sean uno conmigo. Amén. Y le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y te seguiremos. Dice, pero ¿qué pasa, Felipe? ¿Todavía tú no sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Porque mi Padre, uno y yo somos. O sea, si Él hubiera venido en primera persona, hubiera dicho todo lo que yo he dicho y hubiera hecho todo lo que yo he hecho, porque somos iguales, somos uno. Amén. Pues ahora la ausencia del esposo, cuando la gente ve a la esposa, es lo mismo que se habla con Cristo. Cuando se ha fraguado la fe en el horno, la imagen que tiene es exactamente igual. Una vida controlada por el Espíritu Santo. 100%. El esposo está totalmente descansado. ¿Por qué? Porque ha dejado allí a alguien maduro que tiene la misma sustancia de él. La iglesia ha sido creada, oye esto, de la misma sustancia de Cristo resucitado. El Padre ha cogido del Hijo, espíritu vivificante, y ha hecho un nuevo hombre llamado la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo, cuando mira a su iglesia, la que va a sacar de la tibieza, la mira, le dice, esta es carne de mi carne, es espíritu de mi espíritu. Yo la parí en el Calvario y Padre, esta es la esposa que te presento porque esta es la que yo gané. Esta es. Amén. ¿Qué le dice Adán a Dios al principio cuando ve a Eva? Él no sabe nada porque lo han metido le han hecho una cirugía, le han metido una anestesia. Y se queda dormido. Y Dios le quita la costilla y se va. Y cuando aparece Adán ya está saliendo del despertar. ¿Sí? El primer Adán. Y cuando ve a Eva, Adán no sabe nada. Y dice, esta será llamada varona. ¿Por qué? Dice, porque del varón ha sido tomada. Su costado fue perforado y sus manos también. Y dice, y esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. La reconoció. Así Jesucristo va a reconocer a su iglesia. Va a decir, esta gente tiene mi misma fe, Padre. Han puesto la mirada en mí, que soy el autor y el consumador de la fe. El Espíritu de Dios ha añadido a su fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y estas cosas han permanecido en ellos. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a seguir. Versículo 9. Pero dice, versículo 8, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Pero el que no tiene estas cosas, oye eso, tiene la vista muy corta. ¿Por qué dice qué? ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de la Odisea que no se quiere tomar tratamiento? ¿Cómo está? Ciega. Oye eso. Habiendo olvidado la antigua purificación de sus pecados. Que muchos ya se han ido por ahí a decir que como el Señor nos ha salvado en la cruz y que la salvación no se pierde por pecar, han olvidado la antigua purificación de sus pecados.
Y no están añadiéndole ni a la fe virtud, ni a la virtud conocimiento, ni ninguna de estas cosas que estamos hablando. Oye esto. Cuando el oro se le añade el fundente, tipo de los ingredientes que estamos hablando, ¿vale? Luego la mezcla se coloca en un horno donde se derrite a fuego intenso y las aleaciones y las impurezas son captadas por el fundente y las suben a la superficie. El oro más pesado permanece en el fondo, entonces que se quitan las impurezas y las escorias, es decir, el cobre, el hierro y el zinc que están combinados con el fundente. Estas cosas que Dios añade en nuestra vida, virtud, conocimiento, hacen que las impurezas salgan de nosotros. Tienen la capacidad de agarrar nuestra impureza humana y la sacan. De manera que en nuestro alma, que sigue siendo la misma porque esa no es nueva, sino que es regenerada, se empieza a manifestar la gloria de Dios. Igual que el fundente saca los metales que son de combinados, observemos cómo Dios dice: he aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción, le dice el profeta Isaías a la nación de Israel en Isaías 48:10. También le dijo: en lo cual vosotros os alegráis. Este es primero de Pedro. Oye eso. Dios nos purifica y nos refina con las aflicciones y las pruebas y tribulaciones, cuyo calor aparta las impurezas, como, oye esto, como la falta de perdón. Impureza. La contienda, los pleitos, la amargura, el enojo, la envidia, la rebeldía, la obstinación. Y por ahí para abajo me puedo pegar una hora hablando. Todo eso tiene que salir para afuera. Y tú te das cuenta, ¿tú sabes cómo tú te das cuenta de esas cosas están en ti? Cuando viene la prueba. La prueba es para que tú te calibres y te midas. Y si eso está en ti, tiene que salir. No puede salir, hermano Oscar. Si estas cosas que Dios ha preparado aquí entran en tu corazón, salen las otras. Por eso dice Pedro: si estas cosas están en vosotros, hablando a la virtud, el conocimiento, las otras salen. Y entonces tú ya no estás ni ocioso, ni ciego, ni sin fruto. Pero si estas cosas no están en vosotros, entonces sí. ¿Es posible estar en el Señor y enfadarme todos los días? Al parecer sí. Es que todo esto es demasiado. La prueba es terrible, pero Dios la ha permitido para refinar tu fe. Y que eso... Mira, qué bien se siente uno, hermano. Cuando uno es tendencioso a enfadarse y Dios te saca esa tendencia a enfadarte del corazón, tú entras en un gozo, en una libertad y en un respiro. ¿Por qué? Porque Dios te ha quitado a lo mejor esa capacidad de enojarte y años de paciencia. Y ahora llega el diablo que antes con una colilla te ponía incendiado y ahora te tira encima una montaña y tú dices: pero oye, este hombre tiene una paciencia que no hay quien lo saque de ahí. ¿Esto cómo es? Eso es la obra del Espíritu Santo en ese corazón. Ese hombre, esa mujer tiene oro refinado en fuego. Una persona sabia en su propia prudencia, obstinado, irreverde y cabezón. Y ahora se le dice: mira, por aquí, por ahí. Y todo lo considera y todo lo atiende y todo. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Ha habido un proceso de refinación. Dice el apóstol Pablo: no sorprendáis del fuego de la prueba que te ha venido. Esto me ha pasado a mí nomás. No te sorprenda, dice. Eso le está pasando a los hermanos en el mundo entero. Amén. Dice: y tampoco vaya a creer que esto no hay quien lo soporte. Dice: Dios no nos manda pruebas que no son humanas, sino que juntamente con la prueba te da la salida. Y tú dices: pues gloria a Dios que se acabe esto. Y dice: no, la salida para que soporte la prueba. ¿Y cuál es la salida, hermano Oscar? Yo te voy a dar hoy aquí la salida hoy. Alabados a Dios. ¿Me va a dar la salida? ¿Me va a dar la clave? ¿Me la va a dar? Sí, te voy a dar la contraseña. ¿Vale? Te la voy a dar. Se llama humíllate. Se llama la humildad. Se llama humíllate.
cuando te humillas, apruebas. Y tu orgullo llora por ahí por dentro y sufre. ¡Ah! ¿Por qué? Porque lo están sacando. Lo están sacando y lo están desahuciando para que entre la gloria de Dios. Y las tinieblas tienen que salir de nuestros corazones. Y esas tinieblas que están en tu mente empiezan a esclarecerse y tú empiezas a entender a Dios. ¿Sabéis que la Biblia dice en Juan 1:1 dice que en el principio era la luz? La luz vino a este mundo. Dice, y la luz prevaleció sobre las tinieblas. Las tinieblas no prevalecieron sobre la luz, dice. Bueno, pues hay una versión que dice, las tinieblas no comprendieron la luz. Y yo cojo esa versión muchas veces para identificar que en nuestra mente muchas veces hay tinieblas. Por falta de entender a Dios. Y esa falta de entendimiento hace que nosotros alberguemos cosas en nuestro corazón, porque es que no entiendo. No entiendo. No entiendo por qué me pasa esto. Y como no lo entiendo, entonces no suelto y no me humillo. No. Humíllate y Él empieza a iluminar tu entendimiento. Con el colirio, que es otra parte del tratamiento. Le dice Jesús a Pedro, Pedro, lo que tú ahora no entiendes, ¿qué le dice? Más adelante lo entenderás. En otras palabras, sigue caminando, pero humíllate. Y cuando se humilla uno, dice la Biblia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ah, que la prueba es la mano de Dios, sí. Aleluya. Y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Después dice Santiago 4:7, humillaos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Cuando llega la prueba, ¿cuál es la salida? Humíllate delante de Dios. Rápidamente. ¿Y qué es lo que te da capacidad eso? Para que el diablo no se te meta. Entonces, se te mete el enojo, no se te mete el enfado, no la obstinación, no la raíz de amargura, no el rencor. ¿Sabéis el daño que hace una raíz de amargura en el corazón? Porque llega un momento que la raíz de amargura es eso, es una raíz ahí metida. No que te quiten la amargura, porque hay gente que dice, estoy amargado, pero nos vamos a ir a comer unos filetitos para que se te quite la amargura del día. Pero la raíz está ahí. Y al día siguiente otra vez ya te pisan el dedo y ya estás tú otra vez. Porque está la raíz dentro. Dice Hebreos 12:1, dice Hebreos 12, capítulo 12, después de hablar de la santidad, dice, mirad bien, hermano, que no haya entre vosotros ningún profano o fornicario, dice. Esto que fuerte, ¿no? Dice, que habiendo una raíz de amargura, dice, por ella, dice, se han contaminado mucho. La amargura al final contamina todo lo que tiene alrededor. El rencor, la falta de perdón, lo que te pasó, lo que te hicieron, lo que no te hicieron. Te aferras a eso, Dios dice, suelta eso ya. Yo voy a sanarte. Y te voy a dar un dulce por dentro, que ya nunca más te va a hacer daño esto. En esa humildad, hermano, es donde nosotros tendremos victoria siempre. Dice Jesús, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y después, ¿qué dice? Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque hay tantos hermanos que buscan la paz y no sienten ese descanso. Y tú después analizas un poco y hay obstinación, rebeldía, amargura, pleito, celo, ira, contienda. Y eso es lo que está escondido, que no se ve hasta que llega la prueba. Detrás de eso vienen otras cosas. Y otras cosas, porque el enemigo te tiene preparado una, otra, eso no para. Ahora, ¿y será posible que Dios me deje a mí pasar por todo esto? Sí. Ya vamos a acabar. Job, un hombre bendecido por Dios. Y le dice Dios al diablo, ¿has visto a mi siervo Job? Dice, claro, porque tú lo tienes bendecido. Dice, bueno, pues quítale todo lo que tiene. Y en un día este hombre tenía 7 hijos. Hijos y 3 hijas. Hacienda, bueyes, vaca, terreno. Lo pierde todo en un día. Y dice, y no
pecó Job en sus labios, ni atribuyó de propósito ninguno a Dios. ¿Y cómo que Dios nos pone en manos del diablo? Para probar tu fe, que eres de calibre 24 quilates. Puro. Le dice Jesús a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y yo he rogado por vosotros para que vuestra fe no falte. Pero ¿cómo es que Satanás me pide a mí? Ya está, y todo así. Y por la línea 2 pasan un montón de cosas, tú tienes que estar preparado. Si tienes abierta la sensibilidad y el discernimiento, Dios te lo va a mostrar todo. Pero si las alegaciones están en ti y no salen, entonces no te enteras de nada. Después la prueba que pasa te sorprende. Y tú dices, esto no puede ser Dios, es Dios. Lo que pasa es que como la prueba tú no la entiendes por el Espíritu, ¿sabes al final qué es lo que pasa? Que el bueno es el diablo y el malo es Dios. Y si el malo es Dios, entonces el malo es el esposo, es la esposa, es el hermano, es el jefe, es el amigo, es el vecino, es el otro y es el de la moto. La mentira del diablo. Y tenemos que entonces que decir, sí, ahora la culpa fue del ya. Pero yo estoy bien. No. Dios me quiere purificar y me quiere refinar. El refinado cuesta. ¿Qué cuesta? Comprar de mí oro refinado. Hay un precio que pagar. ¿Sabes qué es lo que Dios va a hacer? Te va a despropiar y va a desalojarte del orgullo, del humano, del espiritual y todo lo que haya ahí. Y va a dejar la casa totalmente vacía para que se llene de la presencia de Dios. Amén. Y tú seas manso y humilde de corazón. Amén. Iba a predicar un hermano la palabra de Dios en Tenerife, alquilaron un local debajo de un bloque, un hermano colombiano que Dios lo sacó era de genio, como dice el hermano. Y se aparecen los vecinos que ya no quieren más culto allí. Bueno, aquí nosotros estamos en la gloria, no molestamos a nadie. Era un bloque de vecinos que la música, que esto, que lo otro, se presentaron los vecinos. Dice, hermano, yo bajé para allá, allí veo un lío y esto y lo otro. Y vino uno por allí, el presidente, el que sea, dice, se me vino para mí y me metió 2 bofetadas, hermano. Me metió 2 clases de bofetadas. El hermano era negro, dice, me puso la cara roja. Dice, ahora ese día prediqué un mensaje que ha sido el mensaje más glorioso que yo he predicado. Con la cara bien puesta. Alabados a Dios. Y yo digo, Dios mío, gloria a Dios por el hermanito. ¿Estaremos nosotros preparados para esas cosas? Esto es una cosa que se me ha venido a la mente porque me acordé de este hombre. Pero nos queda todavía que recorrer. Hasta que tengamos la imagen del celestial. Y él dice, compra de mí lo refinado. Todo lo que Jesucristo tiene para ti en esta tierra, porque toda la salvación antes de morir, se te tiene que quedar impregnado en la vasija, en tu alma, para que cuando escuchemos que ya está sonando la voz por ahí, ahí viene el esposo, nos tengamos que alistar, preparar rápido. ¿Y qué pasa? Hay aceite en tu vasija, juntamente con el que hay en la lámpara. Y si hay aceite en la vasija, porque tú has comprado oro refinado. Y ese aceite en la vasija simboliza que te presentarán delante del Padre y el Padre te verá con la misma imagen del Hijo. Y va a decir, esta es digna de que se case con mi hijo y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Amén. Que son las acciones santas y justas de los santos. Ese es el traje de boda. Así que prepárate, que nos vamos para la boda. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre, Rey. Sé tú por tu espíritu, Señor, metiendo esta palabra a lo profundo de nuestro corazón, en su entendimiento y su proceder, Dios mío. Danos capacidad en esta hora, Señor, para entender tu voluntad con todos y cada uno, Dios mío, de los que nos rodean y con nosotros. Límpianos, Dios mío, de toda aleación espiritual, Señor. Regálanos un corazón puro, Señor. Un corazón digno de ti, Padre. Queremos ser sensibles y humildes como los niños, porque de ellos es el reino, Señor. Gracias por cada hermano aquí presente, por los que no vinieron, por los que vienen de camino, Señor. Bendícenos a todos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Salimos de este lugar, pero no de tu presencia, pues tú moras en nosotros y nosotros moramos en ti.
Salimos con tu amor, la gracia de Jesucristo y la comunión de tu Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, gloria a Dios. Saludado.